Vamos a tocar el tema en la segunda carta del apóstol Pedro. Como muchos a lo mejor ya habían leído, estas cartas que el hermano Pedro dejó, ¿verdad?, a la iglesia o las iglesias en Asia Menor, son una serie de cartas o un par de cartas que él deja exhortando a la iglesia. En la primera carta, el apóstol Pedro exhorta a la iglesia porque debido a que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, tiene un mayor crecimiento, empieza la persecución a través del emperador Nerón, ¿verdad?, de Roma, y empieza a perseguir a la iglesia de una manera brutal, vamos a llamarlo así, en una persecución física. Y entonces el apóstol Pedro envía cartas, ¿verdad?, a esa iglesia y les invita a que ellos persistan en la fe, en lo que han creído, que las persecuciones son, ¿verdad?, no para estar entristecidos, sino para gozarse. Les exhorta, le dice, porque si a nuestro maestro lo persiguieron, a nosotros más, estamos en la piedra viva, y los exhorta. Pero en la segunda carta, que es la que nosotros leímos, el apóstol Pedro hace un énfasis, ¿verdad? Porque mientras que en la primera carta la iglesia combatía una guerra, una persecución externa, en la segunda carta, donde él les exhorta, les habla sobre una persecución interna, algo que estaba pasando, que era una amenaza crucial. ¿Por qué? Porque había falsas enseñanzas dentro de la comunidad o la iglesia cristiana en Asia Menor, que lo único que hacían, ¿verdad?, era que contribuían grandemente a que la apostasía creciera dentro de la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos con apostasía o decimos apostasía, nos referimos a que las personas vivían una vida, ¿cómo, hermano? De mentira, desenfrenada, hermano Pedro. Como el mundo estaba, la tierra estaba toda desordenada, hermano Liliana. Que hacían lo que querían por allá adentro, vamos a querer. Hermano. Una vida en pecado. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Y bueno, en efecto, el apóstol Pedro les exhorta a eso porque debido a que había una lucha no externa, sino interna, para destruir la obra y el propósito que Dios tenía con los creyentes, les dice que la manera en que ellos están actuando no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque habían entrado, ¿verdad?, hombres, dice, que estaban burladores, que estaban enseñando falsas doctrinas, estaban dando falsas enseñanzas, diciendo, ¿verdad?, que la venida del Señor no llegaba o no se efectuaba. Y decía, desde los principios de nuestros padres hasta el día de hoy, las cosas siguen igual, no pasa nada. Entonces, Pedro se toma la tarea de exhortar a la iglesia a algo en lo cual muchos de nosotros tampoco sabemos hacer, y es esperar. Porque el título dice, el día del Señor vendrá. Y hay algo que nosotros tenemos, ¿verdad?, como seres humanos, en su mayoría, es que somos desesperados. No nos gusta esperar muchas cosas. A veces pongo yo el ejemplo de los que manejamos y vemos una fila larga, lo primero que hacemos es movernos de la fila porque no queremos esperar tanto, y el que maneja, ¿verdad?, se mete 7, 8 carros adelante y ya. Estamos hablando que si ven un lugar donde quieren comer y hay mucha gente, ¿qué es lo primero que hacen? Optan por irse a otro lugar porque es difícil esperar. Y hoy, ¿verdad?, en la actualidad, por eso hay tantas cadenas de comida rápida, ¿verdad?, tantas cosas, inclusive ya hay algunos coches, ¿verdad?, o carros o taxis que piden por aplicación, porque la gente ya no quiere esperar nada, ya no quiere pararse en la esquina, esperar un camión, un taxi, mejor lo pide y cuando ya está, sale. Porque estamos propensos a eso, a que nosotros nos gustan las cosas rápidas, que salgan de la manera que nosotros queremos. Y entonces los falsos maestros estaban enseñando a esta iglesia en Asia Menor a eso, a ya no vivir esperando el regreso del Señor, sino que ahora vivieran su vida como ellos les placía, como a ellos les pareciera. ¿Por qué? Porque decían, miren, el Señor hizo promesas, pero las promesas del Señor
no se han cumplido, les dice. ¿Dónde está el día de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa que dio a nuestros padres que Él vendría? Si desde la creación las cosas siguen igual. Y muchos de nosotros hemos escuchado el mensaje que viene el rapto, el arrebatamiento, y a lo mejor lo escucharon desde que eran niños y ahora son unos adultos. ¿Y qué pasa? El Señor no ha venido. Pero el apóstol Pedro les dice, el Señor, ¿verdad? No lo olviden que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sino que es bueno con nosotros. ¿Por qué? Dice, es paciente para que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos nosotros procedamos, dice, al arrepentimiento. Pero muchos de nosotros tenemos por retraso las promesas de Dios. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que Dios pudiera venir hoy por su iglesia? Dios pudiera venir hoy. Pero ¿cuántos de nosotros estamos listos para irnos con Él? ¿Cuántos de nosotros ya le hablamos a todos nuestros familiares para que se puedan ir con Él? El problema de la iglesia es ese. La iglesia, como en la antigüedad, no sabía esperar. Y es que muchos de los errores de grandes personajes bíblicos, ¿verdad?, que nos relata el Antiguo Testamento, fue la desesperación que ellos tuvieron. Pero también nos enseña que el esperar en Dios tiene recompensas. El rey David fue ungido cuando era un niño y tuvo que esperar muchos años, hermanos, para poder efectuar, ¿verdad?, su reinado. Tuvo que esperar. Primero fue seleccionado por Samuel, después estaba Saúl, lo quería matar, tuvo que ir hasta que él pudo, hermanos, llegar al reinado. Estamos hablando que el pueblo de Israel tuvo, hermanos, que esperar 430 años para poder llegar a la tierra prometida, porque Dios le había prometido a Abraham que su pueblo iba a heredar una tierra donde fluía leche y miel. Tuvo que esperar mucho tiempo. Y si empezamos a tocar muchas historias, Moisés tuvo que esperar muchos años también en el desierto para poder ser el libertador del pueblo de Dios. Y es que a veces el esperar, ¿verdad?, la respuesta del Señor es algo bueno para nuestras vidas, pero que nosotros no sabemos esperarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense cuántos años pasaron ellos para recibir la respuesta de Dios. En cierta ocasión José tuvo un sueño donde su madre, su padre y sus hermanos se postraban delante de él y le dijeron que estaba loco y lo vendieron y fue esclavo, pasó toda su juventud hasta que hubo hambre en la tierra y el sueño que él tuvo no se cumplió. Abraham quería un hijo, con Sarai su mujer, y entonces el Señor le dio una promesa que él iba a dar un heredero, pero la respuesta de Dios no venía. Y entonces Abraham dijo, mi herencia se la voy a dar a mi mayordomo. Y él no supo, hermanos, esperar en ese momento. Dios ya les había dado una promesa y entonces, al no saber esperar, ¿verdad?, su mujer Sarai también le entregó a sus siervas y por eso nació Ismael. Después vino el Señor y cumplió la promesa que le había dado y se llamó su hijo Isaac. Nosotros vemos muchas historias de la Biblia y pudiéramos compartir muchas otras, ¿verdad?, cuando la gente, hermanos, necesitaba esperar, pero no lograba entender cómo esperar la respuesta de Dios. Y es que cuando nosotros decimos esperar, estamos entendiendo que tenemos la esperanza de que algo va a pasar, tenemos la convicción de que algo va a suceder. Nosotros esperamos algunas cosas porque queremos el resultado o obtener, ¿verdad?, el fin de lo que estamos nosotros ejerciendo. Yo, por ejemplo, cuando iba a entrar al Tecnológico de Veracruz, hice mi examen, hermanos. Les voy a contar mi historia. Hice mi examen en el Tecnológico, me dijeron llevo un lápiz, una calculadora, ¿verdad? Llevé una goma y me fui al Tecnológico. Iba yo con mi mejor amigo, él se llama Raúl Becerra Reyes. Íbamos ahí, éramos un poco relajistas, y a la hora de llegar a sentarnos, dice, se me olvidó mi camino. Pero yo, pues no conocía a Cristo, y era un poco relajista, y entonces me reí de él. Dije, pues ya no vas a pasar, etcétera, etcétera. Sentándome, me agacho, tiro mi calculadora y se le riega la tinta. Y ahora los dos estábamos sin calculadora, hermanos.
Y el examen era largo, no era un examen porque era el de admisión al tecnológico. Y se me queda viendo y se burló a él de mí. Y empezamos. Hicimos nuestro examen, pero ya en mi ser estaba la ansiedad de saber el resultado. Esperaba, yo dije, y si no lo hice bien y ahora no llevé calculadora. Y esos resultados se publicaban en el periódico. Entonces, eran tantas mis ansias que una noche antes no dormí nada. Nada, porque ya quería yo ver el resultado. Yo estaba esperando algo que en ese momento yo deseaba, entrar a la universidad. Y entonces no dormí, dio la mañana, lo primero que hice fue a comprar el periódico y la lista, hermano. Y empecé por abecedario. Yo soy Beristain, en el primer grupo no estoy, en el segundo grupo no estoy. Después me percaté que iba por ingenierías o por carreras, ya me busqué en ingeniería eléctrica y ahí estaba yo, Beristain y Becerra. Los dos estábamos ahí. ¿Por qué les cuento algo? Porque cuando yo obtuve el resultado que esperaba, me sentí bien, debido a mi esfuerzo, debido a lo que yo quería. Pero si nosotros lo pasamos ahora a la vida en Cristo, ¿qué estamos esperando nosotros? Porque para mí hubiera sido fácil si no tenía a lo mejor ese aparato de la calculadora o algo, hubiera sido fácil darme por vencido. Decir, pues ya para qué lo hago. ¿Qué espero? Pues voy a reprobar. ¿Qué espero? Otro año más. Pero como era algo que nosotros necesitábamos, deseábamos o queríamos, nos esforzamos para que el resultado, hermanos, que nosotros queríamos, lo pudiéramos obtener. Hoy en la iglesia fue lo que pasaba, ¿verdad?, cuando Pedro habló y lo que pasa hoy en nuestras vidas. El apóstol Pedro les dice, esforzaos y esperad con más diligencia, santificándonos, ¿verdad?, y viviendo una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más nosotros sabemos que Él vendrá, no tendríamos que estar preparados. Pero ¿qué es lo primero que pasa? A nosotros ser desesperados, buscamos siempre un atajo para que el resultado sea como nosotros queremos y no el que Dios quiere. Porque es lo que Satanás ofrece a nuestras vidas. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios los hizo semejantes a Él, pero les dijo, no coman de ningún árbol, coman de todo árbol, menos el que está en medio del huerto. Cuando Satanás vino, les dijo, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Dios, hermanos, ese privilegio que ellos en ese momento desearon, es el que Dios otorgó en Hebreos 5:14, donde dice que el que está lleno del Señor, ¿verdad?, o cuando nosotros llegamos a cumplir todo eso, podemos discernir entre el bien y entre el mal. Ese resultado que ellos buscaron rápidamente, Dios lo tenía preparado para nosotros, porque era lo que tenía preparado también para ellos. Pero ¿qué pasa? Ellos optaron, hermanos, por hacer las cosas rápido. El error de Saúl, se desesperó porque ¿quién no llegaba? Samuel, y ofreció sacrificio y erró. Y si yo pongo ejemplo de muchos personajes bíblicos que les sucedió algo similar a lo que nos sucede a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a la conclusión que lo que logra dañar Satanás cuando pone desesperanza en nosotros es vuestra fe. Porque daña la fe de creer que Dios será el que se va a encargar del resultado y Satanás nos atribuye a nosotros el resultado de lo que nosotros ahora hemos buscado. Como Adán y Eva hicieron eso, recibieron, ¿verdad?, sus ojos abiertos y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Saúl ofreció sacrificio y entonces se dio cuenta. Cuando eso llega a nuestra vida, eso es lo que pasa. Satanás hace que nosotros nos atribuyamos cosas que no nos corresponden, como el trabajo que yo tengo es por la inteligencia, por el tiempo que le dedico, como la familia que yo tengo es porque yo me lo merezco, como el hogar que yo tengo es por el arduo esfuerzo que he hecho a lo largo de los años. Cuando usted y yo nos atribuimos eso, entonces estamos nosotros dándonos cuenta que no sabemos esperar la respuesta de Dios.
Porque todas esas cosas son una respuesta debido a las bendiciones que Dios emite a aquellos que le buscan, aquellos, ¿verdad?, que pertenecen fieles. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Él puso, dice, yo pongo las bendiciones y las maldiciones. El monte va y el monte Gesed. ¿Y cuál escogen ustedes? Aquí está lo bueno y aquí está lo malo. ¿Qué es lo que ustedes quieren escoger? Y eso es lo que pasó en ese tiempo con la iglesia. La iglesia estaba en gran apostasía por la misma culpa de él. Porque muchos de nosotros, hermanos, dice que somos falsos maestros. ¿Y por qué dirán falsos maestros? Porque enseñamos cosas malas. Va a decir, hermano, yo nunca he predicado, ¿cómo le voy a enseñar a los hermanos cosas malas? No tienes que agarrar un micrófono y ponerte aquí enfrente para tú enseñarle algo que puede ser para mal a tu hermano. Estamos enseñando con el ejemplo. Yo a lo mejor a mis hijos no, vamos a poner, hay muchos niños que dicen groserías y ¿qué hacen los papás? Se ríen, ay, mira lo que dijo, la grosería que dijo mi hijo. Pero no porque la persona le está enseñando la grosería al niño, sino que el niño ¿qué hace? Lo escucha. Mi hija tiene 2 años y si su hermano se bota al piso, ella va y se bota al piso. Y levantamos la mano, todos estamos cantando y ella nos ve y levanta su mano. Si ve un hermanito que empieza a danzar, lo ve y empieza ella a dar vueltas. Nadie le dice, Rebeca, da vueltas como la hermana, Rebeca, alza la mano como los hermanos, sino que ella es enseñada por lo que ve. Entonces, muchos de nosotros, por lo que vemos dentro de la iglesia de Cristo, también somos enseñados. Y entonces decimos, si el hermano lo está haciendo, también puedo hacerlo. ¿Por qué no? Si está dentro de la iglesia de Cristo y no pasa nada, entonces puedo también yo ejercer lo mismo que él está haciendo o efectuar la manera en cual él se está comportando. Pero todo eso nos marca, ¿verdad?, un foquito rojo de que nosotros hemos perdido la brújula de esperar la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque estamos esperando un resultado que nosotros estamos deseando en ese momento. Y es ahí donde venía el problema de la gran apostasía en la iglesia de Asia Menor. Y es lo que hoy está pasando en muchos de nosotros. Muchos de nosotros nos hemos cansado de esperar la respuesta de Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos sido inmaduros. Lo primero que daña a Satanás cuando viene a nuestra vida es nuestra fe. El apóstol Pedro les había exhortado que se cuidaran del ataque externo, pero el mayor ataque era el interno, el que los estaba destruyendo a ellos desde adentro y no desde afuera. Y muchos de nosotros nos cuidamos de las cosas de allá afuera. Nos cuidamos de la gente que hace brujería y vemos a alguien que es idólatra y uno que dice, eso es que la vecina, y nos cuidamos de cosas, pero no nos estamos cuidando de lo interno. Y lo que empezó a destruir el ministerio en la iglesia de Asia Menor ni siquiera era lo externo, porque ellos lo veían como pruebas, era lo que estaba dentro. Y cuando hablo de lo que estaba dentro, también hablamos de lo que hay dentro de nuestro corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen los pleitos, las iras, las contiendas, los adulterios, etcétera, etcétera. Y donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. La lucha interna, como nosotros no podemos percibirla y dejamos que venga a nuestra vida, es donde estalla, ¿verdad?, vuestra fe y hace que nosotros entonces erremos y volvamos nosotros atrás. Y vuestro cambio espiritual, en lugar de empezar internamente, empieza externamente. No sé si me estoy explicando. En lugar de que Dios primero venga a nuestro interior y nos cambie, decimos, bueno, Señor, ya no me voy a vestir de esta manera, ya no voy a decir groserías, dejaré de tomar, pero lo de aquí lo sigo teniendo. Y para las cosas malas, se puede decir, Señor, ya no quiero tener rencor, amar a mis hermanos, perdonar, me cuido mejor de todas las cosas externas, pero las internas son las que tenemos. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Asia Menor y es lo que pasa en la mayor parte de los creyentes. La mayor parte de los creyentes somos destruidos, volvemos quizá atrás, volvemos al mundo, ¿a causa de qué? De que nosotros nos hemos cansado de esperar una respuesta de Dios porque el hermano no cambia, el hermano sigue igual, la iglesia no avanza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Opto mejor por buscar un resultado yo, un resultado para beneficio mío.
pero ni siquiera es eso. El resultado tiene que ser para beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Si nosotros sabemos esperar en Dios, como muchas veces cantamos en las alabanzas, la respuesta de Dios vendrá, hermano. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Él ya tiene predestinado. ¿Cuántos de ustedes han orado mucho por sus hijos y no llegan? ¿Cuántos han orado quizá por su esposa, su esposo y no ha llegado? ¿Y cuántas veces el diablo les hace sentir? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y a lo mejor vemos que las personas sanan, pero nuestro familiar no sana? ¿Cuántos de nosotros hemos visto, verdad, la mano de Dios en otras personas y a lo mejor en nuestros hermanos no se ha visto? ¿Cuántos de nosotros perdemos la esperanza al no ver un resultado porque queremos que suceda ya, hermanos? Imagínense a Noé. Noé era un hombre que le había agradado a Dios. Y le dijo: Noé, hazte un arca de madera de gofer y la vas a calafatear por dentro y por fuera, porque en cierto tiempo vendrá un diluvio. Y la Biblia dice que la lluvia en la tierra nunca había caído, sino que el vapor, dice, subía y rociaba nada más la creación del Señor. Y entonces Noé lo hizo, hermano. Imagínense lo que tuvo que hacer Noé: esperar. ¿Cuánto tiempo tardó? Dedicó mucha parte de su vida en hacer algo que Dios le había pedido. Y le dijo: y vas a meter 2 especies, de las limpias meterás, ¿verdad?, tantas parejas, y de las inmundas simplemente una pareja, y vas a hacer esto, y vas a poner a tu familia y a tus hijos. Y Noé, hermanos, dice la Biblia que así lo hizo. Y vino el diluvio, Dios cerró la puerta del arca, y dice que después se acordó Dios de Noé y de los animales, y entonces hizo que las fuentes, ¿verdad?, cesaran, y empezó a bajar el agua, y el arca quedó en los montes de Ararat, ahí varada, y mandó una paloma, y vio que la paloma regresó y entendió que uno podía descender, volvió a mandarla y trajo una hoja de olivo en su pico, esperó 7 días más, y la volvió a mandar, y al ver que no regresaba, Noé dijo: es tiempo ahora de descender del arca. Y bajó e hizo sacrificio él y su familia, porque Dios preservó sus vidas, de él, de sus hijos, sus nueras y su esposa. Y es ahí donde decimos: ¿cuánto tiempo tuvo él que esperar algo que ni siquiera pasaba en la tierra solo porque le creyó a Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar usted la respuesta que Dios le ha dado y le ha prometido? Porque eso es lo que pasa. Nosotros nos esperamos porque dice: el Señor nos dijo que esta iglesia va a crecer. Y usted dice: hermano, pero hace 2 meses se fueron 4 hermanos. ¿Cómo va a crecer? Yo creo que no. ¿Cómo va a crecer? Mire. Es que el Señor dijo que iba a venir mi tío y mi primo, y mire, y ahora ya se fueron hasta el extranjero, ya no van a venir. ¿Cuántos de nosotros perdemos la esperanza en ese tipo de cosas, de lo que Dios ha dicho? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Minimizamos el valor de la palabra del Señor. Él dijo: acuérdense de lo que les pasó a nuestros antiguos, y que ahora el cielo y la tierra siguen presentes, dice, por la palabra del Señor. Lo que dice Pedro, lo que ustedes le tienen que dar mayor valor es a la palabra que Dios les dio a ustedes. La Biblia dice: ¿creen en el Señor Jesucristo? Serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. No lo dijo ni Mateo, no lo dijo ni el apóstol Pablo de su corazón, ni el pastor de la iglesia de allá, ni el de Galilea, ni el buen pastor, ni el remanente. Lo dijo Dios. Dice: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero de todo esto van a venir persecuciones, tanto internas como externas. Pero lo que tú tienes que hacer es esperar mi respuesta, sin importar nada. Imagínense que el Señor le ha dicho a Noé: y cuando te toquen, ábrele tú la puerta. Y Noé, cuando te digan y se burlen de ti, ya no hagas el arca. O que le ha dicho David: si pasa mucho tiempo y Saúl no se quita del reino, tú no vas a ser rey. No, él es de una promesa, él es de una palabra, y lo que hicieron ellos fue guardarla. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros leemos el capítulo 2 de Pedro, les había dicho que no podían ellos soportar, ¿verdad?, la palabra de madurez porque eran inmaduros.
cuando pasaba algo, en lugar de, hermanos, de dar una respuesta, vamos a llamarla espiritual, en unión como el cuerpo de Cristo, lo que hacían era lo que hacía la iglesia de Corintios. Corintios 6, ustedes lo pueden leer en la primera carta, dice que ellos iban a juicio. Lo primero que hacían cuando había un pleito, va, hermano Juan y yo vamos a juicio, hermano Juan está haciendo esto, y se señalaban unos a otros. Y entonces el apóstol Pablo le dice, sabiendo que nosotros tendríamos que juzgar al mundo, entre unos y otros nos juzgamos, ¿por qué hacemos nosotros señalamientos y juicios antes del tiempo de Dios? Porque solamente hay uno que nos va a juzgar. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no sabemos esperar. Si hoy yo peco, lo primero que decimos, el hermano se ve en el infierno, es un pecador. Pero la Biblia dice de una manera distinta. La Biblia dice aún que si el justo en el último día de su vida viviere como impío, su justicia no le serán contadas. Y si el impío viviere como justo, pues Dios iba a tener misericordia. Un ejemplo claro son los dos ladrones en la cruz. Ustedes van a decir, ese ni se bautizó, ni tuvo una enseñanza, ni anduvo con Cristo, pero en el último día se arrepintió con un corazón y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No estoy diciendo que es una licencia como para que nosotros vivamos como queramos y un día digamos, Señor, ¿por qué no? Pedro lo que les dice, ¿ustedes qué saben si hoy mismo viene el Señor? ¿Ustedes cómo saben si hoy en la noche, cuando usted se prepara para dormir, no es el rapto de la iglesia? Usted que sabe que mañana que tiene planes, Dios no viene por su pueblo. Por eso lo dice, con más diligencia tendríamos que estar esperando a Dios. Pero la Biblia es clara, hermanos. Las vírgenes todas cabecearon porque se cansaron de esperar al rey. La iglesia, hermanos, toda está durmiendo porque se ha cansado de esperar a Dios. Porque tenemos por tardanza las promesas de Dios. Y lo que esperamos es que mañana sea buen lunes y haya buen clima para el trabajo, y esperamos esto y esperamos lo otro. Y esperamos cosas, dice la Biblia, superficiales, cosas terrenales que van a perecer. Nuestras verdaderas riquezas son eternas. Donde el orín, donde la polilla, donde los ladrones dicen no hurtan. Allá es donde está nuestra riqueza. Pero hoy en día es difícil para el hombre poder esperar la respuesta de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por nuestras malas enseñanzas unos con otros, por nuestros malos testimonios que tenemos unos a otros, y por la falta de madurez que hay en muchos de nosotros en poner la mirada en ¿quién? En el hombre. Porque es lo primero que Satanás viene y daña nuestra fe. ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien se enfría o le molesta algo? Deja de buscar a Dios. ¿Le damos la espalda a quién? Al Señor. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba solamente a días de la tierra prometida. Pero ¿saben qué hicieron? Como Moisés subió a darle las gracias al Señor y vieron que Moisés no regresaba, en lugar de esperar a Moisés, ¿qué hicieron, hermano? Hicieron un Dios. Dijeron, ¿dónde está ese Moisés que nos sacó de Egipto? No sabemos qué le ha acontecido. Aarón, ven, damos unos becerros de oro para darle gracias que nos liberaron de Egipto. Y entonces Aarón se le quedó viendo, y como llevaba 40 días intercediendo, Moisés platicando, haciendo las tablas con Dios, entonces hizo y le pidió los arcillos que hizo, hermanos, sus ídolos. Y cuando venía Moisés bajando con un rostro resplandeciente y escucha el griterío de la fiesta que tenían, se molesta y parte, hermanos, las tablas. Y va y exhorta al pueblo que no supo esperar en Dios. Y entonces, de estar 3 días cerca, ¿verdad?, de esa tierra, el pueblo de Israel tardó 40 años, hermanos. ¿En qué? En estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, porque no sabían esperar la respuesta de Dios. Ellos tenían hambre, dicen, Señor, queremos codornices, pero espérense, van a ir a un lugar donde va a haber leche y miel, donde va a fluir. Yo les voy a dar de mi pan, el maná, pero estamos fastidiados de este maná.
Ya estamos fastidiados, queremos codornices. Entonces el Señor dijo, a ver, codornices hasta que dormimos. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios con mucho ahínco algo? Señor, es que ya lo quiero, es que lo necesito, es que no. Pero no entendemos que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y a lo mejor no lo estamos necesitando. Estoy desesperado por tenerlo, pero lo que tengo que hacer es esperar a que Dios me lo dé. ¿Ustedes creen que los hermanos que no tienen aquí a sus familiares no quieren que estén? Si yo le pregunto a la hermana Pilar que si ella quisiera que estuvieran aquí sus hijos, ¿cuál creen que va a ser su respuesta? El hermano Pedro lo acaba de externar: oren por mis hijos, porque ellos, en su deseo de padres, los quieren tener aquí. Y si yo le preguntara, quizá a la hermana Ana por Felipe, quizá a mi mamá por sus hermanos, quizá a mi esposa, ¿verdad?, por su hermano Luis, si yo le preguntara a cada uno por sus familiares, todos me dijeran, yo quisiera que estoy aquí. Pero la respuesta es, ¿sabemos nosotros esperar en Dios? ¿Sabemos nosotros poner, verdad, nuestra confianza en la palabra que Él dijo? ¿Qué día dijo Dios que vendrían? No dijo. Pero Él dijo, vendrán. ¿Cuántas veces se lo he dicho a Pedro y a Pili? Yo he sido parte de esas promesas que le dice, tus hijos vendrán. No le dice si hoy, si mañana, si pasado, pero vendrán. Y lo que Dios quiere es que ellos, como la hermana Ana, cada uno de nosotros con nuestros familiares, que hagamos, nos afirmemos con más diligencia esa palabra de Él. Pero ¿qué va a hacer el diablo? Se le va a sentar aquí a la hermana Pili. Bueno, aquí me siento yo, pero estoy hablando de tus hijos no vienen aquí. Tus hijos no vienen, ¿ya para qué van? No vayan a salir de iglesia. ¿Cuántas veces te han dicho que vienen? Y pasa algo siempre. Les hace algo el hermano, les hace algo la hermana, ya no quieren venir. ¿Y qué es lo que puede provocar el diablo en nosotros? Que nos atribuye que nosotros nos desesperemos y digamos, sí es cierto, es que ya es lo mismo. ¿Y saben cuál es la palabra de muchos? La historia es lo mismo de siempre. Pareciera que la historia se repite. Pero si ustedes leyeran, hermanos, como la semana pasada estuvimos leyendo a los reyes, pareciera que era lo mismo. Todos los reyes no aprendían de los errores. Y decían, y hizo igual que su padre, pues no derribó los lugares altos, Rabá, las toreras, Tarot, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¡Pum! Y luego empezaron bien, pero vino y hizo lo malo ante los ojos. Y ustedes decían, la historia se repite. Sí, se repite porque hemos dejado nosotros mismos que ahora, hermanos, ¿verdad?, el ataque sea en nuestro interior. Y cuando logramos, o Satanás logra atacarnos aquí, lo que afecta es nuestra credibilidad a las promesas de Dios. Pero la Biblia es clara cuando dice, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Tribulación, angustia, hambre, necesidad, la vida, la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, nada nos podrá separar del amor que Dios tiene para con nosotros. Por eso lo dice el apóstol Pedro, porque Dios no retarda sus promesas, sino lo que está haciendo es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que las pueda cumplir. Pero ¿qué va a hacer Satanás? Va a diluir, ¿verdad?, lo que nosotros queremos que fluya. Cuando Dios dice, llénense de mí, busquen mi presencia con más diligencia, en cuanto se dice que el día está avanzado, la noche está avanzada, cercano está el día, ¿de qué es su regreso? Si hoy no están nuestros hermanos, es cuando más tendríamos que orar por ellos. Pero el diablo lo que hace es que va menguando en nosotros el querer la respuesta de Dios. Y optamos por nuestra respuesta. Porque a veces la respuesta de Dios no llega en el tiempo que nosotros queremos que llegue. La Biblia dice en Proverbios 13, en el capítulo 12, Proverbios 13, ¿quién no puede leer Proverbios 13, 12? A ver, hermano Pedro. Proverbios 13, versículo 14, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Muchos de nosotros nos atormentamos porque lo que esperamos no llega. Dice, pero el deseo cumplido es como árbol. Porque cuando viene una respuesta del Señor, nos sentimos firmes. Estamos firmes porque Dios me contestó. Pero porque Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y Dios tiene un tiempo predestinado para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que saber
discernirlo, entenderlo en nuestra vida. ¿Qué pasó con Job? El Señor le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra. Y Satanás le dice, pues sí, ¿cómo no, Señor? Si todo le das, de todo lo guardas. Y el Señor le dice, toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y en el mismo día se murieron sus hijos, perdió su ganado, se fueron sus casas. Y dice la Biblia que Job era un hombre íntegro, que aún ofrecía ayuno, ¿verdad? Lloraba por si sus hijos llegaban a fallarle a Dios. Luego vino y Satanás otra vez se presentó y le dijo, ¿viste? Es mi hijo. Dice, sí, pero pues no dejas que lo toque. Dice, bueno, toca su carne, pero no dañe su alma. Y entonces dice que viene Satanás sobre Job y lo enferma, hermano. Con una sarna, sus amigos lo dejan, su mujer se burla de él y le decía, Job, maldice a tu Dios y muérete, porque veía la condición de él y Job estaba íntegro, hermano. Job, todos conocen las frases que él decía, desnudo vine, desnudo me voy, yo sé que mi Redentor vive, sea el nombre de mi Dios enaltecido. Job fue tocado externamente, pero internamente Satanás no logró dañarlo. ¿Por qué? Porque en el momento que él lo quiso desanimar con sus amigos, con todas las cosas, y le habló a Dios, el Señor dijo, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé los cielos? Cuando yo hice el sol, la luna, ¿dónde estabas tú cuando afirmé, verdad? Y le puse límite a los mares, ¿dónde estabas tú, Job? Y Job entendió, hermanos, que cuando nosotros permanecemos íntegros y Satanás no logra dañar el propósito en el cual nosotros hemos creído, Dios nos dará más. Porque dice que le dio 7 veces más de lo que él tenía. ¿Qué quiero decir con esto? Dios a veces permite que sucedan cosas en nuestra vida. En cierta ocasión, el apóstol Pedro, ¿verdad? Estaba ahí con Jesús y Jesús le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué le contesta el Señor? ¿Qué le dice? Pero yo he orado. No le dijo para que no te toque, dijo para que tu fe no falte. Él te ha pedido para zarandearte, pero he orado para que tu fe no falte, para que tú creas. ¿Para qué fuiste llamado? Hermanos, ¿cuántas cosas ha pasado usted en su vida que lo han hecho pensar que ya no tiene que venir a la iglesia, que lo desaniman a no seguir, por X o Y razones que pasan, circunstancias en su vida matrimonial, eclesiástica, laboral, etcétera, etcétera, que dice, ¿y para qué? ¿Y para qué tanto? ¿Y para qué tanto esfuerzo y tantos años de orar? ¿Y para qué todo lo que hemos hecho? ¿Y para qué? Porque no ha hecho nada usted, todo lo ha hecho Dios. Si lleva 12 años aquí es porque Dios le ha mantenido 12 años. Si ha orado, ayunado, ha visto la gloria de Dios donde gente se ha sanado, gente poseída ha sido libre, no siquiera ha sido de usted, ha sido de Dios, y lo que Dios quiere es que permanezcamos aquí a pesar de tantas cosas que podamos nosotros experimentar. ¿Por qué? Porque fue lo que les dijo Pedro, esperemos, 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 esperemos. No agarremos atajos. Sería fácil para nosotros decir, yo quiero que vayan a la iglesia, pongan un letrero aquí y van a ver cómo el próximo domingo la llenamos. Siempre lo he dicho yo, si nosotros el próximo domingo, y aunque se oiga mal, ponemos un letrero allá afuera que diga, se regalan despensas, 500 pesos a toda la gente que venga el día domingo de 11 a 5 de la tarde, va a estar lleno. ¿Saben por qué? Porque hasta nosotros mismos que vamos a estar aquí, oye, manita, el domingo va a la iglesia, a la despensa y un dinerito ahí para que paguen lo que deben. Pero si no se hubiera puesto el letrero, a lo mejor no le habla usted a la manita y le dice, oiga, manita, venga usted a la iglesia. No, porque usted dice, ay, es que ella necesita la despensa y el dinero. La Biblia dice, solo una cosa es necesaria. Esa persona lo que necesita es a Dios en su vida. Pero a lo mejor usted no opta por decir, oye, manita, te invito a la iglesia, y la manita va a decir, hoy no puedo, bueno, el próximo domingo, hey, hoy puedes, hoy tampoco puedo, y el próximo domingo, pero ¿qué decimos? Ya ni le hables, si no quiere, no va a venir, no le hables. Pues háblale de nuevo. Pero eso es lo que va a pasar. Nosotros podemos decir, Dios llenó la iglesia, pero lo llenó como la gente lo seguía.
La multitud seguía a Jesús por hambre, por sanidad, por lo que necesitaban ellos en ese momento, y no porque querían servirle a Dios. Dios lo que quiere es una iglesia que esté llena de gente que le cree y que le sirva. Que a pesar de que se vengan las tormentas, dice la Biblia, venga la tormenta, la tempestad, no se caiga. A pesar de que usted vea que todo viene en su contra, a pesar que la apostasía esté llegando quizá en su casa, en muchos miembros de la iglesia, que usted permanezca fiel en la esperanza de la respuesta de que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos hacer la diferencia. No porque podamos ser mejores hombres que otros, sino porque los que esperan en el Señor, dice Isaías, tendrán nuevas fuerzas como las águilas, serán renovados. Nosotros lo cantamos, los que esperan en Jehová, los que, como las águilas, y ahí estamos. Pero lo que menos sabemos hacer es esperar. Y dice, si tú esperas, Dios te dará nuevas fuerzas. Dios te va a renovar. Y cantamos, esperar en ti, difícil ser. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Y sí la podemos cantar, pero no podemos vivirla. Porque no podemos esperar respuestas. Le decimos, Dios, ya, es que yo ya la necesito. No la necesitas. No es a tu tiempo, no es en tu forma. Dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La iglesia estaba siendo destrozada por no saber esperar en Dios. ¿Qué era lo que hacía Satanás? Estaba destrozando su fe, su esperanza, y entonces vivían una vida como ellos querían vivir. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa etapa de nuestra vida? En la cual decimos, bueno, pues ya no creo que sea tan malo esto que estoy haciendo. Hemos empezado a perder el temor a Dios. Hemos empezado quizá de guardarle el respeto a Dios, en darle a Dios lo que se merece, en nosotros externarle el amor que Dios merece. ¿Por qué? Porque pasando el tiempo nosotros hemos perdido o hemos dejado de esperar la respuesta en su promesa o en su llamado. Entonces vivimos una vida como ellos, muchas veces simplemente vacía, una vida creciendo en falsedad, una vida a la cual Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros cambiemos ese chip en nuestra mente y corazón y empecemos de nuevo. Y si así se va a quedar solo, hermano Juan, intercediendo por nosotros, no va a ser. Siempre les he dicho, Dios no necesitó multitudes, necesitó un corazón dispuesto. No necesitó a muchos, solamente tocó a Noé para que fuera preservada la vida en la tierra. A Lot, a Abraham. Podemos hablar de muchos personajes, solamente ocupó el corazón de José para que en medio de Egipto, hermanos, pudieran tener abundancia. El corazón de Moisés, aunque fuera tartamudo, podía libertar al pueblo. Yo necesitaba a alguien valiente que entendiera y conociera que Dios había puesto un propósito en su vida para salvar familias, para salvar corazones, para salvar a todo su pueblo. Y hoy esa persona puede ser usted y puedo ser yo. Pero si dejamos que Satanás se siente junto y empiece a balbucearnos en el oído, como le hizo a Adán y Eva, lo que va a hacer en nosotros es crear o atribuirnos a nosotros el poder de que nosotros podemos hacerlo y no esperar el proceso que Dios tiene para nuestra vida. Les decía yo, si fuéramos hoy a hablarle a todos los hermanos que se han ido y le decimos, hermano, todos vamos a cambiar, vengan. En verdad yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Los hermanos a lo mejor vengan. Pero cuando lleguen a este lugar y se den cuenta que a lo mejor lo que les hizo no estar aquí sigue estando igual, ¿qué creen que pasa, hermano Mateo? ¿Para eso me trajiste otra vez? ¿Para eso me trajiste otra vez? Para ver que todos siguen igual, que las cosas están para eso. Y entonces nosotros decimos, pero es que Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No estoy diciendo que no les importe la vida de las personas, lo que estoy diciendo es que tienen que oír la voz del Señor, porque cuando oyen nuestra voz, nosotros, dice que el hombre que habla mucho, dispara mentira, hermano. En la mucha lengua hay mentira. Cuando empezamos, no, hermano, que vamos a hacer esto y esto, no. Hagámoslo con nuestro testimonio, porque de palabras todos seguían al Señor, pero de corazón dice que todos estaban lejos de Él. Les decía yo, si paramos nosotros en un semáforo a cada uno de nosotros y le preguntamos a la gente si cree en Dios, la mayor parte de la gente dirá,
Sí, cree en Dios. Pero ¿qué es creer en Dios? El creer es tener fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros decimos y externamos con nuestra boca que creemos en algo, es que creemos en lo que Él dejó plasmado. Y Dios dejó plasmadas muchas cosas que ni la gente allá afuera, inclusive muchos de nosotros, no hacemos. Porque dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos son estos: amarás a tu Señor con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdona, ama. No lo hacemos. Entonces, no creemos. Podemos nosotros adornarnos de la mejor manera para las almas, para los hermanos, para la gente allá afuera, pero estamos dejando, ¿verdad?, de ponernos bien con unas vestiduras agradables delante del Señor. Así que hoy, hermanos, solamente es cuestión de clamarle a Dios, solamente es cuestión de vivir el día como si fuera el último, como si fuera el último. Y no digo para que la vayan y que se compren todo en Coppel porque ya mañana no lo van a pagar, no. Porque mucha gente dice, pues si ya es el último día hay que ir ahorita y compramos en Coppel la pantalla de 90 pulgadas que quiero, no. Como si mañana no fuera a ver al hermano con el cual trae raíces de amargura. Como si mañana no va a estar al lado de su esposa para pedirle perdón. Como si mañana no tuvieran sus hijos para amarlos. Como si no tuvieran sus padres. Como si mañana no pudiera venir a la iglesia para llorar al Señor y decirle, Señor, soy pecador, porque tengo malos pensamientos, porque he tropezado, porque he caído, porque no he podido estar firme a causa de la vanagloria, del afán, de las cosas que están llenando mi corazón, que no eres tú, Señor. Que pudiéramos vivir ese día como si fuera el último, hablándole a los que quizá ya no están y decirles que los amamos, que los extrañamos, que los estamos esperando. Decirle a las personas no sus errores, sino las virtudes que tienen, de decirles que Dios ha puesto un llamado en sus corazones, que verdad no se dejen ser vencidos por el diablo. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dejar de señalar a las personas y decir que ellos se equivocaron, no están aquí porque no quieren, no. Porque Dios quisiera que hoy nosotros pudiéramos vivir como si fuera el último. Y yo les puedo asegurar que si hoy fuera nuestro último día, nuestra oración, hermanos, ni siquiera nos duraría todo el tiempo que queda del día para orar por todas las personas que amamos. Porque el hermano Juan iba a orar por sus hijos. Sus dos hijos que no están aquí, y por Joanita que tampoco está aquí, iba a orar por su madre, y por su hermano, iba a orar por los familiares de su esposa. Y entonces la hermana Lili iba a decir, yo oro por mi hijo, aquel que era llamado Samuel, ahora es Josafat, oro por mis hermanos que no están, y después vendría Pedro y iba a orar por sus hijos, por sus nietos, por su mamá, ¿verdad?, que está en Cosamaloapan. La hermana Pilar a lo mejor oraría por sus hermanas que no conocen de Dios. Y si me voy pasando por cada uno, vamos a ver que ni siquiera una hora de oración nos alcanzaría si oráramos todos por las personas que cada uno de nosotros queremos que se ore. Yo le podría preguntar a cada uno y yo pondría quizá a mis amigos, a mis tíos que no están, a mis primos que se han ido, pondríamos a muchas personas. Y entonces, si hoy fuera el último día, yo quisiera pedirle a Dios por todos esos que no están. Porque muchos de esos que no están son personas que yo amo, que usted ama, y que si usted y yo les amamos, imagínense el Señor cómo les ama. Pero son esas personas que se olvidan porque por mañana oramos por ellos. ¿Cuánto pudiéramos orar hoy por el hermano David que no está? A lo mejor por la hermana Helena, por Felipe, a lo mejor por el hermano Gustavo que también ya se ausentó, a lo mejor por el hermano con que está aquí, no está tan bien porque tiene problemas. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos vivir realmente, como dice el apóstol Pedro, con diligencia, sabiendo que el Señor vendrá? ¿Cuántos de nosotros nos prepararíamos realmente? Les decía yo, nosotros a veces en el trabajo, nosotros tenemos un jefe que cuando vemos que él viene, ¿qué hacemos? Nos ponemos a trabajar, porque ya él viene. Inclusive habla a la oficina de Pils y dice, ya llega el lunes. El señor Carlos Ceballos llega el lunes. ¿Y qué creen que hacen en todas las oficinas de Pilsa? Se ponen a trabajar el lunes muy temprano. Están activos. Y llegó, no llegó. Esta semana que pasó nos hizo así. Me dice la persona de Guadarrama, oye, no llegó el patrón. Le dije, no, dijo que venía hoy.
y manda un WhatsApp al grupo, nos vemos mañana. ¿Qué creen que hicimos al otro día? Andábamos todos en pizza y veníamos aquí y me dice Guarrano, oye, no vino, no vino, nos está engañando. Y pone el grupo, mañana nos vemos a mediodía. ¿Qué creen que hicimos? En mediodía limpiando, acomodando lo que no se había hecho. ¿Y qué creen? No llegó. Y de repente un día no mandó WhatsApp, 7 de la mañana estaba ahí y muchos no habían llegado. Y ahí andaba, y a los gritos y corriendo, y la gente. Nosotros no sabemos qué día vendrá, dice la Biblia, ni aún los ángeles del cielo saben el día. La gente de esa empresa se preparaba, porque el dueño de esa empresa venía, y lo que quería era estar apto para cuando él viniese, no le llamara a cuenta y le dijera, a ver, ¿por qué no has hecho tu trabajo, Juan? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué las cosas siguen igual? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, ¿qué hacían? Se preparaban para cuando él viniera, no les dijera nada. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados y dijeran, mañana viene Cristo, para cuando venga Cristo y nos llames a cuenta, nos diga el Señor, pasa el gozo eterno de tu Señor? No lo hacemos. Muchas veces pensamos que no es tan necesario ponernos a cuenta con Dios. Pensamos que no es tan necesario esa raicita de amargura que tengo por lo que me hizo el hermano. Bueno, que Dios lo perdone, pero ahí está, va creciendo. Para que nazca un gran árbol, hermano, ya sea higuera, palma, manzana, naranjo, ¿saben qué se necesitó nada más? Una semillita así, chiquitita. No tiraba una camionada para que creciera ese árbol, con una semillita. Cuando iba yo en la escuela, me acuerdo que el frijolito, la planta, te pedían un frijolito. Lo ponías en un pedacito de alcohol con algodón, lo cerrabas y ¿qué creen que hacía? Empezaban a hacer la plantita. No necesitaba otra cosa. Un frijolito que ustedes lo veían como lo ven y lo patean. Ese frijolito iba a ser un árbol que iba a dar fruto. Esa cosita que deja usted que Satanás ponga en su corazón o en su interior, va a provocar muchas cosas. Y esas cosas son las que Dios quiere que nosotros nos despojemos de ellas. El rencor, la amargura, ¿verdad, hermanos? La incredulidad, la apatía, la frialdad. Las cosas que nos hacen a nosotros perder la esperanza en las respuestas y en las promesas que Dios ha dado. Así que hoy, hermanos, el Dios de lo imposible no fallará en su promesa de amor que nos ha dado. Muchos de nosotros fallamos, pero en los momentos de mayor dificultad en nuestras vidas, aunque los problemas sean enormes, aunque las cosas estén muy grandes o muy fuertes, quizá va a llegar el momento en que nos desesperemos, el momento en que lloremos y digamos, no puedo más, hermano, no puedo más, hermana, ¿verdad? Ese momento en el que pensemos que todo está peor, en el momento que menos esperemos, es ahí, hermanos, donde va a estar la mano de Dios para ayudarnos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Hoy en este día te pedimos que nos enseñes el camino correcto a través de tu palabra para agradarte, Señor. Que tú seas nuestra luz y fortaleza en todas nuestras dificultades y problemas. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para tomar las mejores decisiones en la vida, Señor. Porque a veces, Padre, vivimos egoístamente una vida, Señor, de mentira, creyendo, Señor, muchas veces que la palabra es como yo creo. La Biblia dice que para el hombre, Señor, todo camino, Señor, nos lleva a la vida, pero el final de ellos es de muerte y destrucción. Hoy muchos hermanos de nosotros no están. Otros tantos, aunque estamos aquí, quizá vivimos, Señor, en apatía o frialdad, hemos perdido la esperanza, Señor. Hemos dejado de vivir por amor a ti. Hemos dejado de vivir buscando el resultado de estar delante de tu presencia. Hemos quizás, Señor, desviado la brújula y hemos olvidado que hay una vida eterna que tú estás, Señor, ofreciendo gratuitamente, Señor. A veces, Señor, porque el hombre, Señor, es tropiezo.
porque mi inmadurez me hace mirar los errores de los demás y no poder mirar el gran amor que tienes, aún en medio de los errores de ellos. Señor, hoy estamos aquí pidiéndote, como Pedro lo hizo en aquel tiempo, Señor, que persistamos fielmente, Señor Jesús, en vivir una vida santa y agradable a ti, que podamos afirmarnos en el propósito de vida que tú tienes, porque hoy hemos creído en tus promesas. Que aunque no, Señor, se han visto cumplidas en nuestra familia, sabemos que tú lo harás, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Porque tú no tienes por tardanza las promesas, sino que has tenido paciencia y misericordia para que todos nos arrepintamos, para que procedamos a vivir una vida que agrade a ti, en medio de ellos, mis hermanos, tíos, familiares, primos, todos aquellos por los cuales muchas veces, Señor, mis palabras, Señor, son elevadas al cielo, mis lágrimas caen al suelo, Señor, y te piden por ellos, Señor. Aunque a veces no entendemos el porqué, que a veces no entendemos el hasta cuándo, Señor, lo que sí hemos entendido, que tú eres el dueño de todo.